En el brillo de tus ojos se ve, vos sabés que estamos vivos sin saber para qué. En el fondo de tu alma puede ser o no ser, vos sabés que continuamos sin saber el porqué. Y que tus ojos ven lo que quieren ver, tu piel conoce del dolor y del placer, el deseo reversible ya es varón. Muy buenas tardes a todas y a todos. Empezamos este programa divertidos, contentos con esta música que es nuestra nueva cortina. Música que nos regaló La Selva de Miguel en la voz de Matías Greco. Estoy aquí en el programa Vos Sabés. Mi nombre es Lorena Ribot. Estamos en el programa número 115. Estoy con mi compañera Belén Castillo, la productora del programa. ¿Cómo le va, señora? ¿Señorita? ¿Usted muy señorita? Bien, señorita. ¿Usted, señorita? Buenas tardes a todos y a todas. Sí. Y un particular saludo a mi mamá y a mi hermana Floru que me están escuchando. Ella pidió permiso hoy para, para saludar a su mamá y está muy bien porque a las madres hay que saludarlas, hay que hacerles muchos mimos a las madres. Y a las hermanas también. Y a las hermanas todas las mujeres también. De la familia. Y más en víspera del Día del Padre. Y esa voz sensual es la voz de nuestro invitado, columnista y parte del programa a partir del día de la fecha, de acá en adelante. El señor Tito Plaza. ¿Cómo le va, Buenas compañero? tardes, bien, contento. Muy bien. Contento bueno. Además que tengamos este nivel de confianza como para empezar a generar cosas juntos, ¿no? Es la idea. Bueno. Es la idea. El señor Tito Plaza ya nos ha venido a visitar, pero en calidad de entrevistado, y a partir de hoy lo vamos a tener una vez por mes, siendo parte columnista del programa. Es un amigo de Vos Sabés a partir de su oído, porque nos empezaste a escuchar hace un tiempo atrás. Sí, soy nos descubriste a partir de... Un buen escucha, porque me gusta escucharlo. Nos descubriste igual a partir de Paula Di Carlo, que fue tu alumna en la facultad, porque sos profesor de la Facultad de Periodismo. Buena alumna. ¿Buena alumna? Está muy bien. Muy bien. Está linda, está más linda que nunca. Y Paula es así, está más linda que nunca. Es verdad. Bueno, estamos entonces presentando este programa en número 115. En este programa vamos a hablar de las mujeres en la historia, que es la columna que nos viene a traer Tito una vez por mes. Vamos a profundizar en eso, nos vamos a deleitar con sus anécdotas. Hoy es por amor a la militancia, algo así. Las amantes por amor militante. Las amantes, porque en realidad lo que hay, la idea de que es una idea tuya, Lore, la de construir esta columna, que tiene que ver un poco con reivindicar y poner otra vez a la mujer en su lugar, pero desde la historia, no desde hoy. Desde hoy están luchando ustedes. Por ahí otros. entender desde antes, ¿no? Que cómo se originaron algunas cosas. Por eso le pusimos, como yo soy un enamorado, es una de las cosas por las cuales me gusta el programa. Porque la palabra parir la llevo desde hace más de 40 años en mi boca cada vez que puedo o debo exponer alguna cosa o algún tema. Entonces el parir, que es una expresión que a mí, que ya más que una palabra, es una expresión que a mí me gusta mucho, tiene que ver con esta columna. Es la historia pariendo mujeres, digamos, porque si vos te remitís a la historia, a las historias oficiales, los historiadores que uno ya conoce, la mujer no existe más allá de que son, en algunos casos, amantes. Y no es así. Bueno, porque también estigmatiza el término. Vamos a dejar así como un poquito de intriga. Dale. Porque yo necesito decirle a la gente cómo puede hacer para comunicarse con nosotros. Nos pueden llamar al 482-3215. Se pueden comunicar al Facebook. Es facebook.com/vosabesfm. Ahí pueden escribirnos por privado o en el muro. Y también nos pueden enviar WhatsApp al 221-677-9000. Y también, pueden comunicarse con el Facebook de la radio, que es Radio Estación Sur 91.7. Ahí sí, ¿viste? Ahí sí, exactamente. Bueno, entonces, adentrándonos en el tema, en la temática de la historia de las mujeres, o la patria que nos parió, o la historia que nos parió a nosotras las mujeres, sí. Nos decías que... Esto fue lo que hablamos en la columna anterior. Además, ubicar a la mujer en un contexto histórico, en un tiempo histórico, y que sea un tiempo que nos concierna hoy, digamos, ¿no? Ante este nuevo presente sociológico, político, económico que estamos viviendo todos, esta nueva América Latina que resurge como consecuencia de la América Latina que se empezaba a formar hace 200 años, tratar de ubicar a la mujer en ese contexto. La mujer olvidada. Uh-huh. Yo te digo, ¿quiénes son los de la primera junta? Belén, por ejemplo, de la Revolución de Mayo. No hay una mina ni de casualidad. No. Sin embargo, están todas. Digamos, la historia tiene que rescatarlas porque tuvieron un rol importantísimo.
no se dedicaron exclusivamente a bordar banderas. Ajá. Y a ser las esposas de o a existir en función de un hombre. Bien, cuando tuvo alguna participación, que fue importantísimo con Micaela Bastidas, que hablamos la otra vez, la mujer de Tupac Amaru, que su asesoramiento, sus conocimientos incluso sobre lo que es la disputa, en una disputa bélica, pudo haber cambiado la historia de nuestra querida América si Tupac Amaru, en vez de dudar, o por lo menos pedir un tiempo para ver si lo que opinaba Micaela era oportuno, hubiera ganado la guerra. No lo hizo, dudó, llegó tarde, y cuando llegó estaban los españoles adentro, y cuando quisieron entrar en el Cusco los pasaron por arriba. Si hubiera escuchado a Micaela, que además lo apretaba, como corresponde hacerlo, porque además tenía estirpe caudillo. Bueno, nosotros arrancamos de ahí, con Micaela, simbólicamente, porque hubo muchas Micaelas Bastidas, pero vamos tomando nombres que en alguna ocasión la historia rescata. Cuando tocamos el mes la columna pasado el tema de Micaela, por una serie de razones que tienen que ver con esta cuota que nosotros le queremos inculcar de género, por lo menos yo a la realidad, y en este programa. Y Micaela muere en el mismo momento que su marido, que Tupac Amaru, muere descuartizada de la misma forma, pero además es agredida, de muerta, lo comentamos la otra vez, con patadas en el vientre y en los pechos. El castigo sobre el género. Mira, sí. hasta me suena a lo que pasó durante la dictadura. Pero es lo mismo. Sí. Es lo mismo, Sí. ¿no? Y de la dictadura, qué sé yo, Norma Rostito, ¿te gusta? Por no decir más de 30.000 compañeras que cayeron de la misma manera. Bueno, entonces rescatar a partir de Micaela y adentrarnos en la historia, y si arrancamos con el nacimiento de lo que es hoy, lo que entendemos por patria grande, que es un término muy lindo, más allá de que viene de patriarcado, pero en este sentido, patria tiene que ver también con una conformación ideológica, el término, así que no es matriarca grande, es patria grande porque tiene otra connotación que no es la de género. Bien, si arrancamos de ahí, continuemos en esto. Y aprovechar esta columna no solamente para el relato histórico, o no solamente para la anécdota histórica, y digo no solamente porque es importante la anécdota, pero que no quede solamente en la anécdota. Empezar a desistematizar algunas cosas, como por ejemplo el término amante, ¿no? Porque el amante es pecaminoso en la mujer y el amante es recanchero en los varones. Es recanchero en los Claro. varones. Pero siempre fue así. Sí. Siempre fue así. Bueno, cuando aparecen personajes femeninos en nuestra historia, sobre todo en el nacimiento de nuestra historia, siempre son amantes. Son amantes de. Entonces tomé de tantas mujeres que hay, dos casos que para mí son emblemáticos en este tema. ¿Y cuáles son? Las amantes, entiéndase ahora a partir de ahora, de este momento, como una ironía. Las amantes. La amante del libertador y la amante del protector. Hay dos personajes en la historia de nuestra querida América Latina que son fundadores, los libertadores, San Martín y Bolívar. No hay otro emblema más grande que estos dos personajes. Estos dos personajes, hombres de la época, que vivían con la cultura y la moralina de la época, y que vivían en la guerra, en la batalla, en el combate, en el destierro permanente, en el desarraigo permanente de ir de un lugar a otro, en búsqueda de la libertad, de la independencia, todo esto, en realidad de la revolución. También es un término que está escondido. Se habla mucho de independencia, de libertad, pero el término es revolución. Eran dos revolucionarios. Pero estos hombres tenían la necesidad también de convivir en pareja. Sus parejas formales, y esto no es redundancia, formadas por una cultura moralina, donde el padre entregaba a la hija al que era general o al que tenía un cargo importante o al que tenía una presencia social fuerte dentro de lo que podía ser en este caso Buenos Aires con San Martín. ¿Oh? De ahí remeditos de escalada. El padre la entrega cuando tenía 14 años. Sí, además se hacían, digamos, se unían familias por intereses económicos supuesto. Y políticos. Y sociales. Claro, pero Un fuerte contenido social. En el cuerpo y en el alma de una niña de 14 años. De 14 años, claro. Totalmente. Bueno, pero no conforma esto a la realidad de la convivencia en una pareja, digamos. No conforma, y estos dos personajes, San Martín y Bolívar, empiezan a formar en el lugar que les toca, o en el lugar que les toque, donde el destino los puso como grandes liberadores, incluso en nuestra América Latina, les toca también tener este romance con la vida, ¿no? Empezar a parir.
Sí. Empezar a parir lo que es la revolución, lo que es la independencia, pero a partir de la compañera, a partir de la compañía, y no solamente de la sábana, y esto es lindo aclararlo. Bueno, estas dos personajes que vamos a hablar hoy, estos dos símbolos para mí, son consideradas amantes. Entonces, como dije recién, vamos a tomar amantes para esta columna en términos irónicos. Para Sí, aprovechar porque el vos estás término. diciendo que estas dos mujeres que acompañaron la vida de estos dos grandes Sí, y hay hombres momentos de la claves de historia, la historia. no eran compañeras de cama, sino que eran compañeras de la vida. No, pero además eran compañías de cama. Sí, sí, sí. No, pero no, Las dos cosas, claro. bueno, pero de alguna manera eso es lo que es atrayente en la constitución de la relación de la pareja. Totalmente. Que vos puedas construir con el otro desde todos los lugares. Pero con una profunda ideología detrás de esto, porque las dos eran militantes. Y ahora voy a decir los nombres. Rosa Campuzano y Manuelita o Manuela Sáenz. Manuela Sáenz es un prócer en Ecuador. Y Rosa de Campuzano es reconocida en el Perú, pero siempre dentro de esta estigmatización de haber sido el amante. Igual que la otra. Sí. Con características tremendamente mujeriegas o mujeristas, como suelo decir yo, para que no se confundan los términos. Rosa Campuzano era la amante de San Martín y Manuela Sáenz la amante de Bolívar. Pero como San Martín y Bolívar, también ellas dos eran contemporáneas. Y acá empieza la construcción, incluso te diría hasta de la fantasía, en función de una verdad mucho más real que la verdad misma, histórica. La fantasía creada a través de lo que es la tradición oral, la narración. No hay documentos de que digan que este era novia, o este era marido, o este era el amante, o este era el papá. No hay documentación. Estas dos mujeres eran militantes. Las dos con una característica tremendamente contemporánea entre ellas. Las dos eran ecuatorianas. Una nació en Guayaquil y la otra nació en Quito. Una nació en 1795 y otra nació en 1797, así que eran hasta de la misma edad. Pero además eran lo que hoy se conoce por militantes políticos. Sí, es raro cuando vos decís esto, eran dos mujeres militantes, es raro imaginarte, por lo que nosotras sabemos, en la historia oficial, la historia que estudiamos en el colegio, ¿no? De ver mujeres en el 1700, no nos imaginamos esas mujeres militantes. En el sentido de la capacidad de poder habitar el espacio público. Claro. Yo me imagino las patriotas cosiendo la bandera. Bueno, es Era la imagen. la única militancia que Es la imagen. que se nos contó sobre las mujeres, ¿no? Por eso traigo a la O vendiendo columna las joyas. estas dos chicas. O criando futuros revolucionarios. Claro, pero por eso traigo a estas dos chicas, porque tenían 20 años prácticamente cuando ellas estaban en este proceso, serían hoy las famosas juventudes, ¿no?, militantes de la época, pero eran mujeres, y con dos características totalmente distintas, digamos. La diversidad de la personalidad de la mujer tampoco se contempla, ¿no? La mujer se la tabica, y la mujer es esto, no, la mujer es esto, o es esto, o es esto, o es esto otro. Bueno, acá se da por lo menos esa diversidad de dos personalidades en un mismo género. Rosa Campuzano, a los 20 años lo conoce San Martín, cuando ella ya militaba. Ella estaba casada y era lo que después fue Matajari en el siglo siguiente, espía, infiltrada en las fuerzas realistas, y de ahí en las noches, en las tertulias, porque era una chica muy preparada, muy educada, era lo que se consideraba en la época una dama. Además muy bonitas, siempre tienen que tener la característica de belleza cuando viven tapadas por la indumentaria de la época. Estaban fuertes de tobillo, digo yo, ¿no? Porque pobrecitas, ¿no? Entonces requerían de una belleza muy especial. Es muy buena esa. Claro. Claro, si era lo único que se les veía. Claro. Claro. Entonces mirá esa que fuerte Claro. que está de tobillo, le decía el otro. Bueno, pero además tenían eso, belleza. Pero a esa belleza le sumaban su propia formación. El caso de Rosa, la de San Martín, además llamada prácticamente o popularmente como la protectora del protector, porque San Martín nunca tuvo el cargo de libertador. Él fue el protector del Perú. En cambio, Bolívar sí tuvo el cargo específico, institucionalizado del libertador. Y su pareja, para hablar en términos muchos más modernos, su pareja le llamaron la libertadora del libertador. Son títulos que me gustan mucho más que decir la amante de San Martín y la amante de Bolívar, que también lo fueron. Pero
hay que ubicar en los tiempos en esto. Ellas fueron amantes de los libertadores, en este caso, después de haber sido militante. No militancia a través de la sábana, sino que fueron cautivando y su propia actividad hicieron que estos dos personajes, los más conocidos en la historia de América Latina, quedaran enamorados y convivieran y conformaran pareja. Y vuelvo, con dos personalidades distintas. Rosa Campuzano era femenina como requería la época y como requiere hoy, digamos. Hoy sería una comensal de Mirta Legrand en cuanto a su característica de femineidad adoptada por la cultura de la época. Muy culta, muy preparada, llevaba conversaciones, iba y traía, y entregaba, y en su casa iba guardando a aquellos que se iban del ejército, desertaban del ejército realista, los escondía en sus casas y los acompañaba al ejército del Libertador. San Martín, que era un hombre, en esa época ya un hombre amargado, por lo que le tocó vivir por su propia enfermedad, tenía lo que hoy sería un reflujo, ¿no?, que no te permite ni hablar, una gastritis muy fuerte, sufría mucho San Martín, más los sufrimientos políticos y los avatares de la guerra y del cruce de los Andes. Era un hombre que ya estaba intelectualmente en retirada. ¿Cuántos años tenía? Y San Martín en esa época tendría unos 40 años más o menos. Ella tenía 21. Sí. La conoce en las tertulias, la conoce en una de las tantas fiestas que se hacía en homenaje al protector, y se enamora a los dos profundamente. Y empieza, escuchen esto porque es hermoso, empiezan a tener una relación clandestina. Es decir, empiezan a tener un amor oculto. Por eso es muy difícil tener testimonial de ese amor. Uh-huh. El testimonio de que es el testimonio de esta cultura narrativa, de esta cultura oral que te va diciendo con el tiempo qué es lo que ocurrió, esta fuente, ¿no? Uh-huh. de lo que es la historia. Entonces vivieron 2 años, por supuesto, siempre en función de la defensa ahora del protector, de cuidarlo, de protegerlo, de decir por este lado va a venir, esto no te conviene hacer, pero siempre dentro de un romanticismo muy especial de la época. Eran amores clandestinos porque San Martín era así. Era un hombre introvertido en esto. No era como se lo quiere presentar, un hombre de mujeres, como sí lo era Belgrano. San Martín no, San Martín era esto. San Martín era un enamorado a la larga de la mocosa que tuvo que dejar como producto de su destino de la lucha por la independencia, que era Remedios de Escalada. Pero se enamora y convive en el Perú todo este tiempo. ¿Y en qué contexto político estamos hablando? ¿Qué estaba pasando en ya ese San momento? Martín, Cuando San Martín conoce... Ya había cruzado los Andes, ya había empezado con la independencia del Perú. En ese momento todavía era el virreinato del Perú, que era el último baluarte que le quedaban a los españoles, era el Perú por el puerto. Uh-huh. Sobre todo el puerto que da al Pacífico. Pero San Martín entra en Perú, independiza, gana batallas, entra por mar, gana Lima, se queda en Lima y el pueblo peruano lo nombra en ese momento protector de este pueblo que estaba sublevándose a la corona española. Mientras Bolívar lo estaba haciendo por el norte, San Martín lo estaba haciendo por el sur. Bien. Y los dos confluyen en el Perú. San Martín con intrigas políticas, porque no se asusten en ubicar los tiempos de hace 200 años que estamos hablando en la realidad. En la nuestra, no. Es muy igual. Difícil. Pero ¿Sí? no se asusten, es igual. ¿Es igual? Son las mismas conductas. Las conductas, son claro. los mismos vicios. Claro. Digamos, si la política surge con los griegos para solucionar conflictos de una comunidad, también en aquella época, hace 200 años atrás, había conflictos donde deberían los políticos de la época solucionarlos, con los mismos vicios que tenemos hoy, con terribles bancos de corruptela, porque siempre donde el conflicto es material, el materialismo te lleva a ser corrupto, por lo menos aquellos que tienen la inclinación para hacerlo. En ese contexto, en el contexto de San Martín, el padre del Perú, es donde se conocen. Y hay una anécdota muy linda, porque cuando San Martín la conoce, la empiezan a maltratar, viéndola como una ramera de oficio que conquistó la sociedad peruana, la sociedad limeña, no la peruana, la sociedad limeña. Entonces le empiezan a defender. Entonces San Martín, como estaba profundamente enamorado y creía mucho en los valores que tenía Rosa Campuzano, crea una orden como premio, que se llamó la Orden del Sol, para todas aquellas mujeres que estuvieran a favor de la lucha por la independencia, que fueran revolucionarias, que estuvieran participando en política. Manuelita Sáenz se llamaba bolivariano el partido de Manuelita Sáenz, así que trasladate 200 años claro, ahora y sí, te dice el mismo. es impresionante, sí.
y decide convocar y condecora a 112 mujeres de Lima. Y ahora empiezan las coincidencias lindas, de la parte anecdótica. Nadie sabe que 112 mujeres allá en Lima fueron condecoradas por su valor en la lucha por la independencia. Cuando uno se imagina nada más que soldados, granaderos, ¿no? Bayonetas, no. San Martín condecora a 112 mujeres que son héroes nacionales en ese momento. Entre esas 112 mujeres estaban estas dos chicas, Rosa Campuzano y Manuela Sáenz, lo cual indica que se conocieron y que además hay relatos que confirman de que fueron amigas, porque las dos eran ecuatorianas. Había, más allá de que una era de Quito y otra de Guayaquil, había una afinidad y encima las dos estaban en un proceso revolucionario. Una desde ¿Habrá habido una cena de 4? Estaba no te pensando quepa la yo. menor duda. Por eso digo, démosle juego a la fantasía. Escúchame, Simón, vine acá con Rosita. Claro. Tráeme a Manu. Para allá voy. Qué bueno que te metiste, porque para allá voy. Para generar ese hecho, esa fantasía, esa magia que te da el relato, que posiblemente sea más exacto que la verdad oficial que te dicen los libros de Mitre, por ejemplo, ¿no? Claro. Que es la famosa reunión en Guayaquil de San Martín y Bolívar, que la plantean como un hecho institucional y la verdad se encontraron de pedo. Claro. Y charlaron 6 horas, y en esas 6 horas charlaron cada cual de su amiguita. Esto es una cosa... Totalmente. Como la está vida, Rosita y es está la mejor vida. que Manuela, porque Manuela la tengo en Ecuador. Porque Manuela de Perú se había vuelto para Quito, porque Bolívar la Y había tal mandado vez para Quito. Bolívar le dijo algo de esa condecoración que le hizo a su mujer. Pero no te quepa la menor duda. Bueno, ya tenemos 112 mujeres que son Condecoradas. condecoradas por ser útiles y haber servido a la independencia del momento. Es decir, tienen el mismo nivel de un Monteagudo, de un Dorrego, de un Lavalle, estas chicas, Sí. ¿no? Cada cual en su lugar. En el caso de Rosa, que tiene una fuerte, como le pasó a Evita, era viva el cáncer, porque era una usurpadora del protector, Vos no decís protectora del que protector. también en su momento estas condecoraciones se taparon porque eran Totalmente. para mujeres. Es más, que entre esas 112 mujeres, San Martín haya condecorado a esta, 111 maridos, no, en este caso Bolívar no, 110 maridos se pusieron en contra. ¿Cómo van a poner a esa mujer dentro, en el conjunto con mis mujeres, que son mujeres respetables y de la alta sociedad, ¿no? Yo, Tito, le voy a pedir a nuestro operador, que lo vamos a saludar porque no lo saludamos, nuestro operador Amílcar Burgos, que está del otro lado del vidrio, que nos ponga un temita. Vamos a hacer una pausa, nos vamos a separar y a la vuelta quiero que nos cuentes, nos digas vos qué pensaste, por qué pasaba esto y qué relación le encontrás a lo que pasa hoy. Totalmente. Dale. Reina tu reino, rey de la nada. Química y física, misterios del alma. Cada segundo es un punto de fuga. Noche que huye a la luz de la luna. Tesoro escondido, amor por amar. Susurros que pasan, voces de sal. Con tu vida lo que puedas, con tu tiempo lo que quieras. Una estrella fugaz, lo sabes, te puedes iluminar. Bueno, acá estamos en Vos Sabés, el programa que conecta a mujeres y varones con su saber más profundo, que es el de ser madres y padres. Si recién te enganchás, estamos hablando con Tito Plaza, con nuestro nuevo columnista, nueva adquisición del programa sobre la historia que las parió, las mujeres de la historia, las amantes. Estamos acá con Rosario Esperué, con Belén Castrillo, que es nuestra productora. Y Rosario acaba de entrar con su panza hermosa ya de yo quiero final de anunciar, ciclo. quiero Anunciando anunciar, sí, que puede haber un parto en vivo hoy. Pero Va a acá haber está. un parto al aire. Acá está. Así que bueno, hagan fuerza nuestras compañeras de la ONG. Ay, qué Ay. dulce la canción. La voy a poner, ¿sabes? En la sala de parto. De Para fondo, relajarte. claro, de fondo, Para así de- relajarte. claro. En vez de poner Enya, ¿viste? No, vos no. sabés, ahí. Claro. Así me recuerda, ¿no? Obviamente, y además. 3 años de programa. Epa. Qué bárbaro. Y un niño nuevo. Un niño nuevo. Un Salvador. Es No nos buenísimo. olvidemos de ese hermoso nombre que eligió. Sí, pobrecito. De paso, aviso que Ana Clara Sosa, una compañera de la ONG, nos manda un beso y menciona su placer de escucharte, Tito.
Bueno, porque pasa que ella... Es una fan. Es una fan de yo la Tito. quiero Déjalo ahí, mucho. Yo déjalo la ahí. conocí soltera y sin panza, ¿no? Por Bueno. ejemplo. Me tocó, me dio el honor de ser su director de tesis profesional, ¿no? De graduación. Bueno, Y a Tito, a mí partir de ahí me quedó una conocés relación. soltera y sin panza. Andás a ver en unos años. Ay, pensé que iba a decir sin apuro, eso ya me preocupaba. Bueno, estábamos hablando, Rosario, vos que venías, no sé, venías escuchando en Sí, el auto, sí. estábamos hablando de las mujeres amantes, Amantes. de Ujú. Bolívar y de San Martín, y yo le había preguntado a Tito qué relación podíamos hacer entre lo que la sociedad hacía con estas mujeres en ese momento, de invisibilizarlas, por ejemplo, de... Sí. no darles la cabida, ¿no? Porque eran Eh, mujeres militantes, mujeres que laburaban la militancia de lo que era el cambio en ese momento, que era la revolución Pero en ese estaban momento. comprometidas políticamente, comprometidas hasta físicamente, digamos, eran verdaderas militantes revolucionarias, cada cual dentro de su estrategia que le tocó, o el destino que les puso una estrategia en la vida. Y yo quería destacar esto, que lo dije al principio, eran de dos personalidades totalmente distintas. Claro, porque vos hablaste solamente Hablamos de la de San Martín. de la de San Martín y de ahora... la protectora del protector. Claro, ¿eh? claro. Porque ella lo cuidaba. Porque Rosa hasta presa estuvo por su actividad política, digamos. No es que uno lo dice y quiere identificarlo con lo que es la militancia de estos últimos 30, 40 años en la Argentina, por ejemplo. Para no ir a otro país como puede ser Brasil ahora con el tema del Mundial y de la Eurocopa. Estas chicas estaban comprometidas en serio, entonces hasta la cárcel conocieron, y siendo una, en este caso de Rosa, una dama de la alta sociedad limeña, que fue el último baluarte español. Pero no era digamos. así con la amante, vamos a poner siempre comillas, No. con Manuela Pero Sanz. fíjate que desde el punto de vista del amor de pareja, quien tenía una relación de amante era San Martín con Rosa, porque era oculto y fuera del esquema social. Rosa, ¿qué edad Era tenía? clandestino. Rosa tenía 21 cuando la conoció San Martín. Un poquito menos, quizás. 20 puede ser que estuviera. Pero fue un amor oculto, fue un amor clandestino, fue un amor de amantes. Pero no es que Rosa ingresa a la historia por haber sido amante, que esto es lo que yo quiero destacar. El que fue amante pudo haber sido médico, abogada, arquitecta, lo que fuera, y ser amante de San Martín. Pero no, ella era militante política. Es decir, se conocen en el combate, y esto tiene muchísima importancia. Manuelita, que nació en el mismo lugar, en la misma tierra, y que era amiga incluso, porque cuando la condecora a Manuelita, que va para Lima, San Martín la condecora a las dos, entre 112 mujeres se conocen. Yo recién te decía, Lore, si a vos te premian junto con Rosario y junto con Belén, ustedes van a charlar en la premiación mientras le ponen la medallita o la cocarda. Bueno, acá tienen que haber charlado. Pero además sí charlaron. Y charlaron de este proceso que ellas estaban inmersas en la lucha por la liberación, porque era un problema de liberación, no solamente de independencia. Se conocieron, pero con características personales totalmente distintas. Y esto es lo que tenemos que aprovechar, por eso digo, es la historia que está pariendo mujeres, porque acá está la diversidad de una personalidad en la ¿Y mujer. cómo era? Esta ya no era la... A ver, ¿cómo la- era? la- ¿Cómo era el tipo de mujer? Era dura, era lo que se le denominaba en su momento la mujer hombre, la mujer varón, ¿Por qué era dura? ¿Qué? de personalidad fuerte. Ah, Ella llegó a ser general del ejército de Bolívar. Pero había una diferencia muy grande, no solamente que las dos eran muy bellas, como les dije, pero no solamente una era fina y delicada y femenina para que se interprete como estereotipo de su conducta, sino que la otra era todo lo contrario, una mujer de mando, una mujer de orden, una mujer de ir al frente del combate. Manuela Sáenz estuvo en la batalla de Ayacucho. Es la única mujer que estuvo en la batalla de Ayacucho, que esa batalla de Ayacucho es con la que termina el Imperio Español. Es la última derrota de los españoles que terminan por irse. Bueno, ahí estuvo. Donde no estuvo Bolívar, estuvo ella. Y la relación con Bolívar es una relación abierta, no es una relación oculta. Aquí está la otra diferencia en cuanto a la diversidad de la mujer. pero perdóname, pero Bolívar en ese momento no tenía esposa legal. No, ya no. Claro. Ya no. También Tenía estaba... ese beneficio, digamos, para poder Claro. exponer la relación, porque San Martín sí, Sí. estaba Pero Bolívar se casó estaba en en el España, ¿no? Claro, Pues y- vos sabés y que también iba- con otro caramelito. Claro, iba caminando por la avenida principal de Madrid, cuando tuve la oportunidad de ir. ¿Cómo se llama? Para que es muy famosa. Yo soy un ¿La Gran Vía? desastre. No, esa es en Italia. Ah.
Bueno, iba caminando por ahí y de repente veo ahí está lleno de capillas, lleno de iglesias que tienen muchos años, tienen siglos. Y entré a una porque sí, y cuando estaba por salir veo un cartelito muy chiquitito al lado de la puerta de salida que decía: aquí se casó Simón Bolívar con, fulanita de tal, que era... Claro. O sea, no estaba indicado ni nada. Para mí fue una emoción porque estuve en el lugar donde se casó Bolívar, pero digamos, ¿no? Porque antes de que Bolívar emprenda su campaña, porque si San Martín cruzó una vez los Andes, Bolívar lo cruzó 5 veces. Está bien, no tenían la altura de los Andes del norte, la misma altura que los Andes del sur, pero igual hay que cruzarlos 5 veces para poder combatir. Ya cuando decidió instalarse en Sudamérica y dejó de viajar a Inglaterra, España. Entonces tuvo una vida pública con Manuela Sáenz mucho más clara que la que tenía San Martín, porque ni siquiera era mal visto. Además convivían y era su compañera en determinada etapa de la vida. Tan compañera es que ella le salva la vida cuando van a hacer un atentado a Bolívar, donde ellos convivían, la casa que ellos convivían, los setembrinos, que era una como decir hoy, los manietistas, si querés ubicarlos dentro de la maldad de la política, que iban a hacer un atentado, a matarlo a Bolívar. Ella los ve, los descubre, y cuando Bolívar los quiere enfrentar, le dice: no seas boludo, rajate. Y Bolívar se tira por la ventana a pedido de Manuela. A partir de ahí empezó a ser la libertadora del libertador. O sea, él la escuchó, no como el caso No, de... él no la escuchó, ella lo obliga por su carácter fuerte. Por eso quiero destacar, no tenía el carácter meloso, romántico, dulce que tenía Rosita con San Martín. Por eso su amor era oculto, digamos, donde podían tranquilamente el placer de estar juntos lo podían hacer sin aquella vida tipo maradoniana que tenían los dos caudillos, digamos, claro. ¿No? Esta vida pública que es muy, muy sofocante. Ellos convivían, pero además tenía tareas concretas de militar que se las daba Bolívar. Cuando Bolívar entra al Perú para libertarlo en forma definitiva, a ella la manda de vuelta al Ecuador para que controle en Ecuador y especialmente en Quito, controle los levantamientos políticos. ¿Y cómo caía en una sociedad combatida totalmente? Patriarcal, por eso. Pero a ella le importaba... masculina, más allá de patriarcal, porque patriarcal seguimos estando en la misma sociedad. Totalmente. Patriarcal. Pero digamos, esta ya no es una sociedad tan masculina. Sí. En aquella sí, las mujeres se quedaban en la casa pariendo hijos, criándolos y bordando banderas. Lo que quiero ver si lo podemos descubrir cuando digo apelemos a la fantasía, es que yo no estoy tan seguro de que ese relato que nos llega a través de 200 años la mujer haya tenido solamente ese rol. Bien, mira, en este cachito vamos a meternos en eso. ¿Por qué decís eso? ¿Vos crees que la historia, bueno, como todas las historias oficiales, está manipulada por el poder? Sí. Pero la participación de la mujer es tan importante como la del hombre, esto está muy claro. Por eso arranqué con Micaela en la columna pasada y hoy vamos a cerrar con Manuela Sáenz, que termina siendo grado de general en el Ecuador, hecho por Correa hace 3-4 años atrás, el actual presidente. Tito, entonces vos decís que, a mí me gustaría centralizarnos en esto, vos decís que la participación de las mujeres en la historia fue mucho más activa y mucho más popular o mucho más visible en su momento y que se invisibilizó durante el transcurso del relato de la historia oficial. Totalmente, que es así. Eso me parece que es jugoso como para analizarlo. Es que es la idea de la columna, es eso, claro. Por eso es la historia pariendo mujeres, ¿no? O la historia que las parió. Porque empecemos a descubrir, y reitero, utilicemos el método, si querés, de investigación, vos que sos investigadora, Belén, el método técnico que más te interese para investigar este fenómeno. Pero no dejemos de lado la fantasía en la creación de este fenómeno. Porque lo otro que está basado en la historia oficial en cuanto a la invisibilidad de la mujer, también es falso. Sí, el hecho de decir que fueran 112 mujeres condecoradas implica que entonces no eran un tabú de participación política, sino que estaba socialmente difundido, legitimado, aceptado. A partir de estos datos, que son concretos, uno empieza también a descifrar y a aplicarle esta cuota de fantasía que yo quiero aplicarle. Al decir que las dos eran ecuatorianas, que las dos militaban prácticamente políticamente en el mismo partido, en la lucha por la independencia, por la revolución, tendrían que haberse conocido. Y si San Martín y Bolívar eran los dos personajes que eran, no me cabe la menor duda que en Guayaquil, cuando se encuentran, además de hablar boludeces, estaban hablando cada cual de Rosa y por qué me la condecoraste y por qué a esta sí, a esta no, y cómo se está portando y cómo le está yendo. Era motivo de charla incluso
las charlas machistas que tiene la sociedad actual, que el primer tema es el fútbol y las minas. Seguro que San Martín y Bolívar en Guayaquil, donde se inventó toda una reunión cumbre, mentira, si estaba todo resuelto ya. San Martín se iba y ya Bolívar entraba. Claro. Entraba y hacía que Guayaquil quede del lado de Colombia y no Guayaquil quede del lado del Perú. Esto ya estaba todo hecho, así que no eran dos tontos como para ver, o dos inocentes como para tratar de ver qué podían hacer políticamente. No, el encuentro fue más que casual, no hay demostración técnica ni testimonial alguna que nos digan que ese encuentro fue institucionalizado, para nada, todo invento de la historia oficial. Entonces nosotros, desde la fantasía, estamos en el mismo nivel de comprensión. Ellos tienen la fantasía de la falacia de la historia oficial y nosotros tenemos la fantasía del recurso que estoy hablando de la tradición oral. Entonces, apliquemos esto y nos vamos a dar cuenta que la historia las parió. Muy interesante, muy. Estamos ya casi a las 6 de la tarde. Antes de que se vaya Tito, Amílcar, ¿podemos escuchar un minuto de lo que pasó el sábado pasado en la ciudad de La Plata? Que Tito fue protagonista también. Al revés, fue él en el medio de un montón de mujeres. Que lo parió. ¿Que lo parió? Dale. Amigo, a mi lado, caminamos por el parto respetado. Ven, amigo, a mi lado, caminamos por el parto. Mi nombre es María José Bernasconi, yo soy la coordinadora nacional de la Red Latinoamericana y del Caribe por la humanización del parto y los nacimientos. Y a mí me gusta pensar en el lema como poder para sostener relaciones basadas en la confianza mutua dentro de las familias y entre familias y profesionales. También me gusta pensar y decir que parir es poder con responsabilidad, ¿no? Y con una corresponsabilidad. Responsabilizarse de las propias necesidades, de las propias decisiones, es implicar a los acompañantes, los profesionales y las instituciones, no como enemigos, sino como colaboradores en un proceso personal y familiar único en el que todos y todas asumimos un compromiso desde el ámbito que nos es propio. ¿Y qué poder? ¿No? El lema no dice más que eso, y está bien que así sea, porque cada mujer y cada familia puede pensar en qué poder es querer para el parto. Bueno, era María José Bernasconi, la coordinadora de la Caupan Argentina, nuestra amiga María José, entrevistada por los chicos de Radio Estación Sur, que al final la radio abierta no se pudo hacer porque estuvo muy feo el día. Otra vez el clima se complota contra el parto respetado, no sabemos qué hacer. Pero bueno, no se pudo hacer la radio abierta, no hicimos solamente la caminata, la fase caminata, no hicimos la llegada al Parque Saavedra, no compartimos con del otro lado del árbol, que nos queda pendiente y que sí lo vamos a hacer. Pero bueno, era María José contando un poco esto de que era parir es poder, y antes de irnos a la tanda quería comentarles a los que nos mandaron y nos me gustearon y nos dijeron un montón de cosas por Facebook, que obviamente la mayoría eran mujeres con niños que pensaban participar y que con los nenes chiquititos era muy complicado por el día, que juntamos ese día 120 firmas en 5 cuadras. Más. Tengo algunas que quedaron en mi auto. No, ¿Ah, sí? Nunca se las di. Pero qué mal eso. Ahora me la tenés que traer. Porque sigo juntando. Está muy bien. Bueno, más de 120 firmas para la reglamentación de la ley 25. En 5 cuadras. En 5 cuadras y con un día horrible. No, yo quiero rescatar además cómo nos iban parando también. Y bueno, explíquennos qué es esto, qué significa. Y además iban contando los relatos de sus propios partos, ¿no? Sí. La gente que nos iba parando. Muy jugoso, muy lindo poder compartir con los habitantes de la ciudad de La Plata esto que nos parece a nosotras algo tan cotidiano y que no es cotidiano para el común de la gente. Entonces, para nosotras también como es contrahegemónico. Claro. Que Tito es parte de la historia no oficial. Cayendo en esa redundancia, que dicho sea de paso, no sé por qué dice que con perdón de la redundancia, si la redundancia no perdona nada. No, es verdad. ¿No? Pero digo, cayendo en esa redundancia de que ustedes están pariendo este fenómeno militante detrás de la mujer es poder. Sí.
Por ahí somos condecoradas como estas mujeres. Por Tito. Por Tito. Bueno, nos vamos a la pausa. Igual a Tito lo tenemos otro ratito más. Volvemos con el doctor Oclepo para hablar de partos En la institución. Y vamos a hablar de muchas cosas con el doctor Oclepo después de la tanda comercial y de la Radio Estación Sur. No, comercial no, me retan. Publicitaria. De la tanda institucional de Radio Estación Sur.